Hola a todo el mundo, hoy en Shooting Star Manualidades me gustaría enseñaros a hacer gafas para vuestro fofucho, para cualquier muñeco y demás, con unas cosas que tenéis seguro en casa. Las gafas son, por ejemplo, de este tipo, con montura al aire, o de este otro tipo que tiene gafapasta. Son muy modernos, ¿veis? Bueno, es súper fácil. Lo único que vais a necesitar es acetato o cualquier plástico transparente tipo acetato que viene en cualquier envase, por ejemplo de las cajas de juguetes, de los pegamentos. Cualquier envase de plástico suele ser así. Y lo otro que vais a necesitar es laca de uña. La verdad que es súper sencillo. Comenzamos ya. Lo primero que tenemos que hacer es coger una fofucha a la que le queramos poner las gafas de muestra. Esta no va a llevar gafas, pero es la que tengo ahora mismo para poder enseñaros a hacer las gafas. ¿Qué hacemos? Ponemos un borde del acetato en un lateral y donde creamos que llegue, cuando giramos, donde llegue el ojo que queramos que llegue la patilla, le hacemos una pequeña señal, dándole un pellizquito. No sé si se verá, voy a ver. Creo que ahí se ve un poco el pellizco, ¿verdad? Ya le hemos puesto las gafas, el primer pellizco. Vemos dónde va a ir el segundo pellizco, que es detrás del segundo ojo, y le doy el siguiente pellizco. Y ya tengo dos pellizcos que van entre ojo y ojo. Y el tercero es donde va a acabar la patilla. Una vez que tenemos la señal de los tres pellizcos, lo que tenemos que hacer es dibujar las gafas, que es el siguiente paso que os voy a enseñar. La forma de las gafas se la podemos dar directamente cortando o podemos primero dibujarla. Yo lo que hago siempre es fijarme en las gafas reales que tiene la persona. Más o menos en la mitad le marco lo que sería el apoyo de la nariz. Pues como veis he pintado las gafas, lo he hecho con rotulador indeleble para que lo veáis mejor, pero vosotros lo podéis hacer con lápiz y así es más fácil de limpiar luego lo que es el rotulador, porque una vez cortado, por ejemplo esta que va a ser con la montura al aire, voy a necesitar limpiar lo del rotulador indeleble. Para cortarlo lo podemos hacer directamente con la tijera o primero pasarle un poco el cúter y luego la tijera. Eso ya lo vais viendo según os sea más fácil. En mi caso, que lo he hecho con el rotulador, lo primero que voy a hacer es borrarlo con alcohol. Ya os digo, lo podíais haber hecho a lápiz y se marca y se ve perfectamente. Incluso si no os atrevéis a hacerlo a mano alzada, las gafas podéis tener abajo dibujada una gafa que la hayáis impreso de internet y dibujarle la forma. Eso ya como cada uno encuentre más fácil.
Cuando tenemos limpias ya las gafas, ya lo que tenemos que hacer es irla pintando con esmalte de uñas. Ahora la dejaré secar hasta que esté bien seca para darle una segunda mano y ya perfilarla. Una vez que tocamos y vemos que está seco, volvemos a darle una nueva mano. Cuando ya le hemos dado 2 o 3 manos, las que nos hace falta, lo que tenemos que hacer es perfilar para que quede mejor. Con un poquito de acetona o disolvente, lo que tengáis a mano. La acetona realmente va mejor que el disolvente. Con un bastoncillo le podéis perfilar y limpiar para que quede líneas más rectas. Tiene que estar bien seco para hacer esto. Y así ya tenemos terminadas nuestras gafas. Ahora con laca de uñas, en este caso he cogido negra porque es una gafa de pasta negra, voy a ir dándole por los filitos alrededor con mucho cuidado. Voy a dejar que se seque para después terminarle retocando. Voy a dejar que se seque para poder después darle aquí, volverla a repasar y demás. Siempre es mejor que esté seco para perfeccionar. Y según si las gafas son más anchas o son menos anchas, es la cantidad de negro que le vamos dando. Si veis, tiene rebaba que después voy a intentar ir perfilando en la siguiente mano. Otra cosa es que si tiene mucha rebaba, con mucho cuidado, con un bastoncillo y de algodón y acetona le podemos ir dando, pero siempre cuando esté ya bien seco. Bueno, pues eso ha sido todo. Como veis, es súper fácil de hacer y seguro que a partir de ahora empezáis a hacer gafas con esta técnica que os he enseñado. Ya sabéis, si os ha gustado, deditos para arriba y suscribirse a mi canal si queréis saber todo lo que voy publicando. También os agradecería que compartierais este vídeo en todas las redes que queráis, con amigos, con familia, con quien queráis. Y si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis escribirme aquí abajito en los comentarios. ¡Hasta luego!